dudas o consultas, pues pueden hacerlas inmediatamente, sin ningún problema. Entonces tenemos diversas modalidades. Las más comunes que se utilizan son las ELISAs sándwich o las ELISAs directas y las ELISAs indirectas. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo ocurre? Yo les mencionaba anteriormente que si nosotros ya tenemos acoplado el anticuerpo en el pocillo, entonces lo que nosotros andamos buscando es el antígeno en la muestra del paciente. Entonces, luego de que nosotros hemos agregado el antígeno, se le agrega una sustancia conocida como el conjugado. El conjugado será entonces esa molécula que está marcada con la enzima, que puede ser un anticuerpo, como en este caso, marcado con una enzima que después, al agregársele el sustrato, va a degradar entonces ese sustrato dándonos una coloración que va a ser leída por el lector de ELISA. Este es en el caso de ELISA sándwich. ¿Por qué se llama así? Porque como verán ustedes, el antígeno que nosotros estamos buscando en la muestra del paciente queda como el pan como la carne entre los dos panes de un sándwich, ¿no? Luego, otra de las más usadas es la ELISA indirecta, también llamada ELISA de captura. Esta también nos ayuda a identificar la muestra, pero en este caso es anticuerpos en la muestra del paciente. Entonces, aquí tendríamos acoplado el antígeno a los pocillos, luego agregamos la muestra del paciente donde andamos buscando los anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, lo que andamos buscando es si la persona ha estado en contacto con ese antígeno, como en el caso de los anticuerpos contra dengue, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros queremos saber si la persona está padeciendo o ya padeció dengue. Entonces, lo que buscamos son los anticuerpos. Entonces, vamos a tener los antígenos del virus aquí acoplados en el pocillo. Y luego, entonces, para visualizar los resultados, necesitamos agregarle el conjugado. El conjugado será, entonces, en este caso, un anticuerpo marcado con la enzima. Y como ven, es diferente este conjugado con este otro, debido a que este conjugado es un anticuerpo dirigido al antígeno y este conjugado es un anticuerpo dirigido hacia otro anticuerpo. Lo cual también deberá de ir marcado con la enzima, que cuando se le agregue el sustrato, entonces este cambie de color y sea visualizado a través de espectrofotometría en el lector de ELISA. Y eso es lo que nos va a dejar entonces una reacción visible. Una de las características principales de la ELISA es que la producción del color o la intensidad de ese color es directamente proporcional a la concentración de muestra o del metabolito que nosotros andamos buscando en la muestra del paciente, ya sea antígeno o ya sea anticuerpo. Significa que si el color es muy intenso, muy fuerte, hay una gran cantidad de ese anticuerpo, y si el color es más débil, hay una menor cantidad de ese anticuerpo presente en el suero del paciente. Entonces, aquí tenemos el esquema general del ensayo inmunoenzimático indirecto, en donde buscamos entonces anticuerpos en el suero del paciente. Entonces, tenemos en los pocillos acoplados, ¿verdad?, el antígeno, para el cual nosotros vamos a buscar anticuerpos. Esto se acopla, entonces, agregándole una solución de carbonato y bicarbonato, que hace que las partículas antigénicas se adhieran al poliestireno de la microplaca. Y lo que va a ocurrir entonces es que no siempre nosotros podemos decir que todo el fondo del pocillo va a estar lleno de todo el antígeno, por lo que entonces hay que bloquear las zonas donde no se pegó el antígeno con la caseína. La caseína la sacamos entonces de la leche descremada. Esta caseína entonces lo que va a ocurrir es que va a cubrir los espacios del plástico del poliestireno que no se hayan cubierto con el antígeno de interés. Al tener entonces la caseína, nosotros podemos luego eliminar la caseína, ¿verdad? Por sacando ese líquido del pocillo y quedando de esta manera. Luego entonces ya la tenemos lista la microplaca para colocar el suero del paciente, donde nosotros andamos buscando anticuerpos contra ese antígeno que tenemos acoplado en los pocillos. Lo que va a ocurrir entonces es que vamos a dejar incubar, ¿verdad? Generalmente es de 30 a 1 hora, esta temperatura de 37 grados centígrados para ayudar a que la reacción se lleve a cabo. ¿Qué queremos que ocurra? Que todos los anticuerpos específicos para ese antígeno se queden pegados. Evidentemente en el suero nosotros vamos a tener otra gran cantidad de anticuerpos que no nos interesan y que están ahí porque hemos estado expuestos a otro gran número de microorganismos o de sustancias por las cuales se han producido esos anticuerpos. Por lo que entonces para eliminar esos anticuerpos que no son específicos contra ese antígeno,
Entonces se lava la microplaca con una solución de lavado que contiene generalmente sustancias como SDS, que son jabones o Twin, que nos ayudan a, perdón, Twin, no SDS, con sustancias jabonosas como Twin, que nos ayudan a eliminar, ¿verdad? Los anticuerpos que no se quedaron unidos a las partículas antigénicas que estaban acopladas a la microplaca. Eso nos ayuda entonces para poder decir al final que la reacción de color es directamente proporcional a los anticuerpos encontrados en el suero del paciente. ¿Cómo vamos a visualizar la reacción? Evidentemente los anticuerpos en el paciente no están marcados y no lo vamos a poder visualizar si no le agregamos entonces el conjugado. El conjugado en este caso, entonces, como es una ELISA indirecta, es un anticuerpo marcado con una enzima y evidentemente es un anticuerpo. Este es un anticuerpo generalmente monoclonal que nos va de características que nos va a ayudar a identificar lo que se quedó ahí acoplado en la microplaca. Como ven ustedes, entonces van a ver muchos de ellos que no se van a quedar unidos porque no hay más anticuerpo al que unirse. Entonces hay que quitar ese exceso de conjugado para que entonces la reacción siga siendo directamente proporcional. Al lavar, entonces volvemos a lavarla con la solución de lavado y entonces nos van a quedar solo los conjugados que se hayan unido a los anticuerpos que están acoplados al pocillo. Entonces es ahí cuando todavía nosotros no vemos reacción de color y para ver la reacción de color entonces le agregamos el sustrato. El sustrato inmediatamente entra en contacto con la enzima, entonces va a empezar a ser degradado. Entonces hay un estándar de tiempo de incubación, ¿verdad? Que generalmente no dura más de 10 a 20 minutos para luego ver la visualización del color. Y entre más pase el tiempo, entonces más sustrato va a ser degradado y la intensidad del color entonces va a aumentar. Y luego de eso hay procedimientos de ELISA que tienen una solución de parada. La solución de parada no es más que un ácido, generalmente fosfórico, para evitar que la reacción continúe y lo que hace es parar la degradación de la enzima. Si denaturaliza la enzima, entonces la enzima ya no va a poder seguir degradando el color o degradando el sustrato que nos va a dar ese cambio de color. Por lo que entonces podríamos decir que todo lo del color que aparezca es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos presentes en la muestra del paciente. Y así entonces nosotros tenemos una placa de ELISA con diferentes intensidades de color que me van a decir las concentraciones que hay de anticuerpos presentes en este paciente. Y se hacen diluciones consecutivas para encontrar un título y así poder saber exactamente la concentración de anticuerpos en un paciente. Estas microplacas entonces se llevan a un aparato conocido como el lector de ELISA. Y ese lector de ELISA entonces lee las absorbancias de ese color y se programa, por supuesto, para que lea las absorbancias de acuerdo de la enzima que estamos trabajando y el color que va a ser leído. Por lo que entonces nos va a dar las absorbancias. Después de nosotros vamos a analizar cómo se leen esas absorbancias. Ahorita a continuación. Pero quiero saber, antes de pasar a cómo analizamos esto, si alguien tiene una duda o consulta al respecto. Hoy están muy calladitos, chicos. Ok, entonces vamos a pasar a cómo se leen estos resultados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una técnica de ELISA indirecta en la cual nosotros hicimos diluciones triples consecutivas de la muestra del problema y obtuvimos las siguientes absorbancias dependiendo del color. Vean ustedes que siempre se coloca un blanco cuando se lee en un espectrofotómetro como el lector de ELISA. Y también tenemos entonces aquí las que son controles, ¿verdad? El control positivo y el control negativo. Y ahora entonces vamos a encontrar los títulos. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para encontrar los títulos? Vean ustedes que voy a rayar la pantallita. Vamos a moverla para que podamos determinar. Ya saben que se hicieron diluciones triples consecutivas de este.
hacia acá, ¿no? Y ahí se descarta lo último. Y luego entonces se colocaron, son el control positivo y el control negativo. Entonces colocaron 5 pocillos de control positivo y 3 pocillos de control negativo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar qué pocillos están positivos o no? Primero, entonces, revisemos los controles. Entonces, nos damos cuenta de que al hacer la dilución del control positivo, nuestra absorbancia llega hasta 0.07. Pero al hacer la del control negativo, nuestra primera absorbancia es 0.11, como ven ustedes, y ahí va disminuyendo también. Y la intensidad del color, eso es lo que nos va diciendo, ¿verdad? La intensidad del color va disminuyendo a medida que nosotros hicimos las diluciones de la muestra del paciente. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál será nuestro punto de corte si tomamos en consideración el control positivo y el control negativo? ¿Cuál sería entonces la absorbancia que tomaríamos como positiva o cuál sería la absorbancia que tomaríamos como negativa? Quiero escucharlos. Ya hemos hecho este tipo de análisis con otras técnicas. Quiero escucharlos. Si no, lo voy a hacer por dedo casi. ¿Alguien? Vamos a ver, Marlon. ¿Qué piensa usted? Creo que ahí el ejercicio diría que el positivo sería 0.2, doctora, porque es parte del control positivo. Y el punto de corte para mí sería 243. Muy bien. ¿Cómo llegó a esa conclusión, Marlon? Porque hay menor diferencia entre 0.2 y 0.11 para el título. Ok, vamos a ver qué dice Delia. Creo que estoy de acuerdo, doctora, porque si hay una diferencia, se puede notar. O sea, están haciéndolo, pero no con el criterio exacto, ¿verdad? O correcto. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué me dice Gina? Yo igual pensaba que el punto de corte sería el de la dilución de 1 en 2,43, pero yo no sé si estoy confundida, pero yo pensaba que el positivo era el de 0.24. Ok, vean. Ya veo entonces que voy a explicar un poquito más para que tomen las decisiones correctas. Recuerden que hicieron diluciones triples consecutivas, ¿verdad? Pero aquí empezaron con el control positivo. ¿Qué dilución tenemos aquí? O sea, el control positivo sí tiene una dilución 1 en 3, 1 en 9, 1 en 27 y 1 en 81, ¿verdad? Y el control negativo empezaron las diluciones aquí. ¿Qué dilución es esta? Dylan, ¿qué dilución es esta? 1 en 243. No. Volvería a empezar en 1 en 3. Correcto. Porque ustedes diluyeron su control positivo exactamente igual que la muestra y su control negativo exactamente igual que la muestra. Entonces ustedes van a empezar aquí 1 en 3, 1 en 9 y 1 en 27, ¿verdad? Que la muestra esté de este lado y que sean las diluciones de la muestra no significa que el control aquí del control negativo sea 243. ¿Me explico o no me di a entender? Si ustedes comenzaron aquí la dilución del control negativo, aquí tenemos entonces 1 en 3, voy a escribir aquí, 1 en 9 y 1 en 27, ¿verdad? Entonces, lo que nos sirve esto es para decidir cuál es la absorbancia que yo puedo decir que ya mis muestras están negativas. Entonces, yo ya puedo decir que en punto 11 mis absorbancias están negativas.
O sea que aquí ya el paciente está negativo, ¿no? ¿Quedamos bien ahí? ¿Quedó claro este punto? Doctora, eso lo podríamos decir por el color. Sí, la verdad es que nuestro ojo no es tan bueno como el equipo, ¿verdad? O sea, yo podría decir aquí ya no hay, pero realmente el equipo me está diciendo que es aquí. Vean ustedes que el punto 12 del control negativo, pues yo hubiera dicho aquí ya no hay nada, pero el equipo me está diciendo que a partir del punto 11 aquí ya no hay nada. Entonces yo todavía aquí puedo captar control positivo, pero el punto 07 yo ya no capto el control positivo. ¿Qué significa? Que ya no hay metabolito, lo que sea, anticuerpo en este caso, ¿verdad? Del paciente. Entonces, haciendo estos análisis, yo puedo decir, como decía Marlon, solo que Marlon no me explicó muy bien si esto era lo que me quería decir, ¿verdad? Pero a partir del punto 11 para abajo, yo voy a decir que las muestras están negativas. Y a partir del punto 12 para arriba, yo puedo decir que las muestras están positivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando sacamos el punto de corte, verdad? En las otras técnicas que hemos estado revisando. ¿Se acuerdan cuando vimos seroepidemiología, verdad? Y que sacábamos un punto de corte. También se hace entonces en las técnicas serológicas. Cuando vemos los resultados de absorbancias. Entonces, ahora sí, con este criterio, yo puedo decir que todo lo que sea arriba de punto 12 va a estar positivo y todo lo que sea abajo de punto 12, que ya es punto 11, ¿verdad? Van a estar negativos. Entonces, si vemos la muestra del paciente y nos dirigimos por la absorbancia, ¿cuál sería el título del paciente? Ahora lo pueden decir entonces con más claridad, ¿no? O si no lo dicen es porque no me he dado a entender todavía. El 243. El 243, correcto. ¿Por qué? Porque la muestra hasta aquí, vean ustedes, esta absorbancia se muestra positiva todavía. Ese es el límite, ¿ven? Ese es el límite de la prueba. Entonces, ¿qué título tenemos? 243. Ahora, hay otra forma que también se combina para saber el título del paciente. Y esto tiene que ver entonces con cuando se han hecho ya pruebas, ¿verdad? En poblaciones para encontrar el título y decir, bueno, el título va a ser, por ejemplo, por decir algo. El título, todos los títulos arriba de punto 20, de 27, entonces van a estar positivos. ¿Se acuerdan que hicimos ese ejercicio también en seroepidemiología? Todos los títulos arriba o iguales, que son mayor o igual a este título, van a estar positivos. Entonces voy a combinar no solo la absorbancia, sino también el punto de corte de la prueba. Entonces, si eso fuera así, entonces yo ya diría que independientemente de la absorbancia, yo ya sé que este paciente está positivo porque está arriba del título 27, está en 243. Así es que todas las que salgan arriba de ese título están positivas, que podrían haber sido 81, que podrían ser 243, etcétera. Que pudo haber sido 729, no importa. Entonces, todos los que estén arriba igual al título 27, entonces van a estar positivos. Entonces, se pueden hacer dos formas, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Cualitativa cuando solo decimos que está o no positivo y cuantitativo cuando también hablamos del título. Y decimos el paciente tiene anticuerpos contra dengue con un título de 243. Y entonces, ¿qué yo sé? Es que este paciente entonces, como tiene títulos altos de anticuerpos, entonces posiblemente sea una infección reciente. Y si estoy trabajando con anticuerpos IgM, entonces diría que el paciente lo está padeciendo en ese momento. Es una infección que está sufriendo en ese momento, recuerden. Pero si son anticuerpos IgG, yo podría decir entonces, no, este paciente acaba de pasar la infección o en el pasado ya tuvo una infección contra dengue. ¿Se acuerdan de la respuesta primaria y secundaria, verdad?
La respuesta primaria generalmente va a ser de tipo IgM y la respuesta secundaria va a ser de tipo IgG. Entonces ustedes me dirán, ¿verdad que tenía razón cuando les decía que ustedes tenían que haber aprendido los primeros parciales para poder hacer el análisis de las pruebas en los últimos parciales? Entonces es así como vamos a analizar nosotros los títulos de forma cuantitativa o de forma cualitativa a través de una ELISA. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda? ¿Cuál será el título entonces del control positivo? ¿Qué pasa que no quieren hablar, chicos? Será 27, doctora. Sí, ¿Por uno qué? 27. Ajá, ¿por qué lo dice? Bueno, estoy entre ese y entre 1 en 3. ¿Por qué? ¿Por qué tienes a duda? Porque son los positivos del control, no sé, de El la control prueba. positivo. Muy Ujú. bien. Pero recuerden que el título es la máxima. Dígame alguien que se sepa el título, el de la definición del título. Les recuerdo que tienen que repasar estos conceptos y todo en su manual, ¿verdad? Es la recíproca de la máxima dilución en la que se puede ver la reacción positiva. Muy bien. ¿Y esa en cuál queda en el control positivo entonces? En el 1 en 27 entonces. Correcto, el título sería 27 entonces. ¿Por qué? Porque esta es la máxima dilución en donde se pudo observar, en este caso, la coloración. Y aquí tenemos 3, 9 y 27, ¿verdad? Entonces el título es 27. Entonces no solo voy a tomar yo la absorbancia, sino el título en el que ese control está positivo. Por eso se colocan controles positivos y controles negativos. Así yo ya sé que está abajo de punto 11, está negativo porque es menor que punto 12, ¿no? Y que este entonces estará negativo porque este es mi control negativo. Y entonces todo lo que salga mayor o igual a 1 en 27 o a punto 12, entonces va a estar positivo, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Tendría título el suero negativo, el control negativo? ¿Qué dicen ustedes? Les recuerdo que si esta comunicación se termina, pueden volver a ingresar al mismo link inmediatamente para que continúen. Bueno, si no tienen preguntas, asumo entonces que todo quedó claro, ¿o no? Hacemos entonces la técnica de inmunocromatografía, más llamada prueba rápida, porque no todas son tan rápidas, pero sí, es rápida. De hecho, llamada prueba rápida porque es una que se puede hacer de forma simultánea en el momento o en el lugar donde el paciente se encuentra. Entonces tenemos que la inmunocromatografía, me gustaría que alguien me leyera por favor cuál es el concepto de la inmunocromatografía y se lo voy a pedir a Elizabeth, por favor. Elizabeth Rivera. Por favor, leanos por favor ahí la inmunocromatografía.
¿No está? Dice que no le funciona el micrófono. Ah, ok. Léanos, Jorge, por favor. Solo la inmunocromatografía, ¿verdad? Sí, correcto. Se basa en la migración de una muestra a través de una membrana de nitrocelulosa. La muestra es añadida en la zona del conjugado, el cual está formado por un anticuerpo específico contra uno de los epítopos del antígeno a detectar y un reactivo de detección. Si la muestra contiene el antígeno problema, este se unirá al conjugado formando un complejo inmune y migrará a través de la membrana de nitrocelulosa. Si no, migrarán el conjugado y la muestra sin unirse. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Entonces se basa en la migración a través de una membrana de nitrocelulosa. Entonces ven ustedes que esto va avanzando por capilaridad. Generalmente las pruebas de inmunocromatografía traen una solución que ayuda a que la molécula se mueva, ¿no? Y en el lugar donde se coloca la muestra deberá de estar entonces el conjugado. El conjugado en este caso entonces será un anticuerpo o un antianticuerpo marcado con oro coloidal. Entonces ambas, la muestra y el conjugado, migrarán, ¿verdad?, a través de esa membrana de nitrocelulosa y se van a quedar acoplados en ciertos lugares que se hayan dispuesto para que se unieran. Entonces, por eso tenemos zona de captura y tenemos zona control. Le vamos a pedir ahora a otro compañero que nos lea la zona de captura y la zona de control. Le vamos a pedir ahora a Lucía, por favor, que nos lea la zona de captura y a Kevin que nos lea la zona de control. La zona de captura está formada por un segundo anticuerpo específico contra otro epítopo del antígeno. Al llegar la muestra a esta zona, los complejos formados por la unión del antígeno y conjugado quedarán retenidos y la línea C colorará muestras positivas. En el caso contrario, las muestras son negativas. Muchas gracias. Vamos a ver qué. Doctora, no sé si me funciona el micrófono, si me puede confirmar ahí, por favor. Sí, le escuchamos. Bueno. La zona control está formada por un tercer anticuerpo que reconoce el reactivo de detección. Cuando el resto de la muestra alcanza esta zona, el anticuerpo se unirá al conjugado libre que no ha quedado retenido en la zona de captura. Esta línea es un control de que el ensayo ha funcionado bien, porque se colorea siempre con muestras positivas y negativas. Muchas gracias. Veamos entonces el ejemplo de esto, de cómo es que ocurre la cromatografía. Me salen los dibujitos. Entonces ven ustedes, esta es la cromatografía y la membrana de nitrocelulosa. Es este casetito que ustedes han acostumbrado a ver. Este es transparente la parte de encima, pero si no puede ser tapado todo, ¿no? ¿Qué tenemos? Entonces tenemos tres zonas, la zona de la muestra, la zona de test y la zona de control. La zona de muestra entonces tendrá el anticuerpo marcado con oro coloidal. Estos anticuerpos monoclonales pueden ser anticuerpos o anticuerpos, va a depender de lo que ando buscando. En este caso, la muestra es una muestra de heces donde yo ando buscando virus del rotavirus, por ejemplo. Rotavirus en heces de un paciente que generalmente son bebés, ¿no?, o niños. Entonces, vamos a colocar la muestra diluida ahí y en cuanto la coloquemos en la zona de muestra, ahí se va a empezar a unir con el conjugado. Como les dije, hay ELISAs que si la muestra no es muy líquida, entonces traen un reactivo que va a ayudar a que ésta se mueva a través de la membrana semipermeable. Entonces, vamos a hacer que estas moléculas se unan al antígeno y migren hasta la primera zona. ¿Qué va a ocurrir aquí? Este es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra otra parte de este antígeno. Entonces va a quedar como sándwichito. Ay, qué lástima, que aquí no veo la imagen. Entonces me queda como un sándwichito, ¿verdad? Me queda el antígeno, pues lo voy a dibujar porque quiero saber qué pasó con la imagen. Entonces se queda el virus aquí, ya con el conjugado que viene allá marcado con oro coloidal, ¿verdad? Entonces se queda como un sándwich aquí. Entonces cuando estos se quedan pegados aquí, se forma una bandita. Una bandita del color que generalmente son entre azul o rojas esas banditas, ¿no? Depende del color que tenga este coloide. Y luego entonces todos aquellos anticuerpos que no se unieron a ningún antígeno van a seguir migrando, ¿verdad?
que son el conjugado, va a seguir migrando hasta la zona de control, y aquí entonces yo tengo un anticuerpo policlonal que se va a unir al conjugado. Este anticuerpo policlonal está dirigido al conjugado de cualquier parte de ellos, ya sea de la región FC o de la región FAB. La idea es que lo coja aquí, no importa de qué parte lo coja, lo importante es que se quede ahí unido, y este unido entonces se va a colorear la siguiente punto de la banda control. Si hay más todavía y la muestra sigue migrando hasta que desaparezca, ¿verdad? Que hay una membranita absorbente para evitar que la muestra se salga del casino. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta siempre se debe de colorear. ¿Por qué? Porque debe haber suficiente conjugado que pueda unirse a este antígeno, para no decir que por falta de conjugado nosotros no podemos visualizar la banda en la banda de test. Y entonces tiene que estar en exceso para que siga migrando, y entonces me dice, cuando se colorea la banda control, que había suficiente y en exceso de ese conjugado para que se haya coloreado la banda de control. Y esto es un mecanismo interno de control que me dice que la cromatografía o la prueba que estamos trabajando está correcta y está buena, ¿verdad? Que hay conjugado activo y que está en exceso. Entonces nosotros aquí tenemos varios ejemplos. Les recuerdo que si se corta, volvemos a entrar, o mejor lo voy a cortar para que entremos porque necesitamos ver los resultados. Entonces voy